Imagina una noche tranquila en casa. Todo parece en calma, pero de repente, tu perro comienza a ladrar insistentemente. Lo ignoras, pensando que está reaccionando a un ruido cualquiera. Sin embargo, minutos después, descubres algo sorprendente: un peligro estaba acechando, invisible para ti, pero no para tu mascota. Esta escena, tan cotidiana, refleja un aspecto fascinante y poco explorado de nuestros compañeros animales. Más allá de ser amigos leales, tienen una capacidad extraordinaria para percibir lo que nosotros no podemos. Muchas veces lo atribuimos a cosas inexplicables, a eventos místicos, o atribuimos poderes extrasensoriales a nuestras mascotas. Pero a pesar de tantos relatos que hemos oído, muchos tienen explicaciones científicas, pero debo ser sincero al decir que otros no son explicados por la ciencia de forma contundente, y son estos eventos los que hacen que las historias y narraciones maravillosas sobre nuestras mascotas se difundan como eventos extraordinarios. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte y dejarnos un me gusta, que eso nos ayuda mucho para poder seguir brindando mejor contenido cada día. Los sentidos de las mascotas son un verdadero milagro de la naturaleza. Los perros, por ejemplo, pueden escuchar frecuencias de hasta 65.000 Hz, mientras que los humanos apenas alcanzamos los 20.000 Hz. Esto les permite captar sonidos que están completamente fuera de nuestro alcance, como pasos lejanos o movimientos detrás de puertas cerradas. Pero no solo es su oído el que nos supera. Su olfato, miles de veces más sensible que el nuestro, les permite detectar cambios imperceptibles en el ambiente o incluso en nuestro propio cuerpo. Un perro entrenado puede oler la bajada de azúcar en una persona con diabetes antes de que los síntomas se manifiesten. Por otro lado, los gatos, aunque a menudo subestimados en este aspecto, tienen una visión nocturna 6 veces más eficiente que la nuestra, lo que los convierte en vigilantes excepcionales, especialmente en la oscuridad. Sin embargo, hay algo más allá de sus sentidos físicos que los hace tan especiales: su vínculo emocional con nosotros. Este vínculo no solo les permite leer nuestras emociones y estados de ánimo, sino que parece amplificar su instinto protector. Es como si pudieran sentir cuando algo no está bien, incluso antes de que nosotros lo sepamos. Este lazo único ha dado lugar a innumerables relatos reales de heroísmo por parte de las mascotas, que a menudo arriesgan sus vidas para protegernos. El 4 de julio del 2020, cuando Roux, un pastor belga de 3 años que vive junto a Jeff Le Cates, su amo, en Franklin, al sur de Nashville, se encontraba durmiendo. En medio de la noche, el can se puso de pie y empezó a ladrar y a arañar la puerta principal de su hogar. Lo cual era algo inexplicable en él, ya que normalmente es un perro muy tranquilo y descansa sin molestar a nadie. El hecho despertó a su amo y lo tomó por sorpresa, pues era la primera vez que el animal actuaba de esta forma. Cuando Le Cates abrió la puerta, Roux salió corriendo en dirección hacia la casa de al lado, cosa que nunca hacía. Eso lo llevó a seguirle. Entonces el hombre descubrió que la parte exterior de la vivienda de sus vecinos se estaba incendiando. La familia que vivía allí se encontraba dormida y no se había percatado de lo ocurrido. Sin dudarlo, el hombre despertó a los residentes de la vivienda y los salvó de ser consumidos por el fuego. El jefe de bomberos de Franklin, Andy King, explicó que, gracias a un video, se pudo determinar que el fuego comenzó aproximadamente 1 hora después de que se desechara un producto de fuegos artificiales mal apagado junto a otros combustibles. Esta es una pequeña muestra de cómo el olfato súper desarrollado de los perros, combinados con la lealtad y amor que nos tienen a los humanos, ayudaron a prevenir una tragedia que nadie había advertido. Y hubiese sido muy tarde para los habitantes de esa vivienda si es que Roux no hubiera sentido el peligro a varios metros de distancia. Las mascotas también han demostrado ser sensibles a desastres naturales. Antes del devastador tsunami del Océano Índico en 2004, calificado como el tsunami más devastador de nuestra historia provocado por un terremoto de 9,1 en la escala de magnitud, hubo numerosos reportes de perros y gatos que actuaron de manera inusual, intentando guiar a sus dueños hacia lugares más seguros. Los científicos creen que estos animales pueden percibir vibraciones sísmicas y cambios en el ambiente que nosotros no notamos, lo que les permite adelantarse a estos eventos catastróficos. También mencionan que son capaces de percibir cambios en campos electromagnéticos que le advierten de situaciones no normales que consideran peligrosas, y debido a eso buscan ponerse a buen recaudo y advertirnos de los peligros. Gracias a ese vínculo especial que nos une a nuestras mascotas. Este comportamiento protector tiene raíces científicas.
Estudios han demostrado que los perros y gatos pueden interpretar nuestras emociones mediante señales no verbales, como el tono de nuestra voz, nuestro lenguaje corporal e incluso las feromonas que emitimos. Un estudio de la Universidad de Florida encontró que los perros son más propensos a reaccionar de manera protectora cuando detectan estrés o miedo en sus dueños. Este vínculo emocional, combinado con sus agudos sentidos, los convierte en guardianes excepcionales. Es como cuando llevamos a nuestras mascotas al médico veterinario y muchas veces cometemos el error para calmarlos, hablarles y decirles que estén tranquilos y no tengan miedo. Por experiencia sé que eso ocasiona todo lo contrario, ya que normalmente, más nervioso se encuentra el propietario de la mascota que la misma mascota. Y su tono de voz tratando de tranquilizar a su mascota lo único que hace es advertirle que algo malo va a pasar. Su voz o entonación cambia y hace notar el nerviosismo o temor del propietario, y ya sea el perro o el gato por instinto comienza a defenderse con más empeño. Debido a los sentidos desarrollados de las mascotas como el olfato de los perros o la visión y percepción de los gatos. Hay estudios que comprueban que son capaces de percibir pequeños cambios bioquímicos en nuestro organismo, lo cual ha ocasionado que sean vistos como una solución a diversas enfermedades como la epilepsia y la diabetes, ya que serían capaces con cierto entrenamiento de detectar un evento que afectará nuestra salud está por suceder. Hay menciones también que son capaces de detectar algunas neoplasias, pero todavía faltan muchos estudios para comprobar ese tipo de casos. Sinceramente espero que sí sea posible, ya que las aplicaciones a esa habilidad serían innumerables y las vidas que se podrían salvar serían cuantiosas. Si tienes alguna historia parecida a estas de eventos que fueron advertidos por tus mascotas de forma inexplicable, cuéntanos en los comentarios y comparte tu experiencia con nosotros. Los superhéroes muchas veces están más cerca de lo que pensamos. Y en este caso no llevan capa ni antifaz, pero sí muchos pelos, y gracias a ese vínculo con los humanos combinado a la lealtad que nos tienen hace que cada día sea más seguro si tenemos una mascota leal a nuestro lado. Así que la próxima vez que tu mascota actúe de forma inusual, presta atención. Puede que estén percibiendo algo que tú no puedes ver ni sentir. Su amor y lealtad no tienen límites, y su instinto de protección es un recordatorio constante de lo valiosas que son en nuestras vidas. Detrás de cada ladrido o maullido puede haber una advertencia, una señal que merece ser escuchada. Al final, las historias más heroicas no siempre terminan en los titulares. Muchas ocurren en el silencio de nuestros hogares, en esos momentos cotidianos en los que nuestras mascotas, sin pedir nada a cambio, nos protegen de lo que no podemos ver. Valoremos y cuidemos a estos maravillosos compañeros que siempre están ahí, atentos y listos para cuidar de nosotros. Gracias por ver el video y no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal.